Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me presento, les habla el tío Medical Posting para su primer video para este canal, medicalstudent.posting, dedicado a todos aquellos que estén cursando un ramo o todos aquellos que estén estudiando una carrera relacionada al área de la salud. Durante este tiempo, durante este mes, les traeré un mini cursito de lo que vendría siendo la semiología médica. Entiéndase por semiología médica a el estudio, ¿cierto? A esta ciencia que se encarga de buscar, de interpretar y de clasificar los diferentes síntomas y signos de las distintas enfermedades. Por ende, como enseñamos a buscar, se enseña cuáles son las herramientas semiológicas para este fin, que son, por ejemplo, el uso de una anamnesis próxima, una anamnesis remota, cómo se interroga, cuál es la relación que uno debe de establecer con el paciente para lograr entonces una buena búsqueda de estos síntomas y signos. A la vez se enseña algo que se llama el agotamiento de un síntoma, que es que nosotros podamos encontrar las distintas características de este síntoma para poder entonces poder realizar una buena hipótesis diagnóstica, ¿no? También vamos, después de buscar estos síntomas y signos, ¿cierto? En la interpretación, ver quizás qué procesos patológicos están ocurriendo por detrás, ver, ¿cierto? También a qué patologías, ¿cierto? A qué síndromes pueden llegar a pertenecer, con qué enfermedades se relacionan, ¿cierto? Y por último, a clasificarlos. También esto nos va a ayudar, ¿cierto? Y también lo que se enseña mucho es cuáles son los exámenes complementarios que se deberían de pedir respecto a los síntomas y signos que presenta el paciente, ya que estos pueden arrojar aún más signos que van a llevar a una mayor interpretación y llevar a cabo, ¿cierto?, este razonamiento médico clínico que nos va a llevar a realizar la hipótesis diagnóstica. Y bien, el primer tema que me gustaría abordar, que es uno de los más importantes, ¿cierto?, sería entonces esta habilidad, ¿cierto?, esta capacidad para poder agotar un síntoma. Ahora, hay muchos signos y hay muchos síntomas. Podríamos estar todo el año hablando de todos los síntomas y signos que existen. Pero cuando uno está empezando, es bueno y conveniente, ¿cierto?, conocer la semiología de los síntomas y signos que son más frecuentes en la clínica. Es por eso que la primera clase de hoy se titula Motivo de consultas y síntomas frecuentes en la práctica clínica. El tema que veremos hoy entonces vendría siendo el motivo de consulta frecuente, que va a ser el dolor. En las siguientes clases veremos la fiebre, la disnea, la cianosis, edema, ictericia, astenia, pérdida y ganancia de pesos. También veremos prurito y bochornos y hemorragias. Y con eso entonces ya tendríamos un vasto conocimiento sobre lo que serían los signos y síntomas frecuentes en la práctica clínica y también de los más generales. Bien, partimos entonces por aquel síntoma que es el más frecuente en la clínica, que es el dolor. Bien, entiéndase como dolor, según la Real Academia Española, como una experiencia sensorial y emocional desagradable y aflictiva de una parte del cuerpo, debido a una causa o estímulo interno o externo. Entiéndase también el dolor como una señal universal de enfermedad. Todas las personas alguna vez hemos sentido dolor y generalmente lo que hacemos, ¿cierto?, es tomarnos un analgésico y con eso ya estamos del otro lado, ¿cierto?, en casita, pasan 3 días y ya pasó. Pero ¿cuándo tiene una repercusión clínica? Cuando el paciente va a consultar. ¿Y cómo suele ser el dolor que lleva a consultar al paciente? Generalmente los pacientes, ¿cierto?, empiezan a consultar cuando sus dolores ya son intensos, persistentes y recurrentes. Hay una pregunta con la que siempre se parte enseñando y que es para reflexionar un poco también. ¿Es el dolor fuerte una representación de una enfermedad grave? Pues la respuesta es no. Puede, por ejemplo, un paciente que esté teniendo un cáncer de pulmón, que ya una gran parte del pulmón se le haya destruido, y el único síntoma que presente, cierto, sea disnea, pero que no haya presencia de dolor. Es así
que el dolor ya se empieza a sentir cuando, en este caso, el cáncer ya empieza a alcanzar la serosa, ¿cierto? Pulmonar, la pleura pulmonar, la pleura parietal, que ya está inervada. Pero claramente, anterior a todo esto, una gran parte del pulmón destruido y no hay dolor. Y esto es una enfermedad grave. A diferencia, por ejemplo, de algo no tan grave, que puede ser, por ejemplo, cuando una carie, ¿cierto?, llega hasta la pulpa dental, carcome parte del nervio, ¿cierto?, de la pulpa y da un dolor que es agudo, intenso y bastante desesperante, que una médica dentista, me acuerdo, una vez nos comentaba que el dolor era incluso más fuerte que el dolor del parto. Y bueno, quiero recalcar que en esta clase lo único que no vamos a ver y que nos vamos a saltar van a ser las bases neurofisiológicas del dolor. Que eso igual lo podríamos explicar en otra clase, pero no de semiología, sino de neurofisiología o fisiopatología. Bien, vamos ahora con la clasificación fisiopatológica del dolor. Tenemos que existen distintos tipos de dolor, entonces tenemos al dolor orgánico. El dolor orgánico es aquel, ¿cierto?, en donde hay un estímulo que produce el dolor, ¿cierto? Hay un estímulo que compromete los centros o las vías sensitivas. A diferencia del dolor funcional o psicogénico, que es un dolor en donde no hay una alteración anatómica del organismo, ¿cierto? Es un dolor en el donde no hay ninguna lesión, no hay una injuria. Es por eso también que el dolor funcional o psicogénico es en general un diagnóstico que se llega por descarte. Bien, el dolor orgánico se divide en dos. Tenemos el dolor somático, que es un dolor, ¿cierto?, que se produce por un estímulo a un nivel más superficial. El estímulo puede ser, por ejemplo, un pinchazo, un golpe, un corte, un pinzamiento, puede ser la torsión de una articulación, más allá de su rango de movilidad, ¿cierto? Y suele ser, ¿cierto?, en piel y tejidos superficiales. La característica que presenta este tipo de dolor es que el carácter suele ser punzante o quemante. Y además, este dolor suele ser bien localizado. Es por esto también que al dolor somático se le da el nombre de epicrítico. Tenemos que en este tipo de dolor, ¿cierto? Actúan diferentes tipos de receptores. Tenemos los mecanorreceptores, ¿cierto?, ante estímulos mecánicos. Tenemos los termonociceptores, que es cuando hay temperaturas mayor a 55 grados Celsius o menor a 5 grados Celsius, también son activados y producen dolor. También tenemos otros receptores que no voy a darles mucha importancia, se le llaman los receptores dormidos, que también tienen, ¿cierto?, una implicancia con respecto al dolor, aunque son bastante nuevos, no se conoce mucho su mecanismo de acción. Y por último tenemos los nociceptores polimodales, que son aquellos que le dan el fundamento al componente periférico de la hiperalgesia. Estos nociceptores polimodales también, ¿cierto?, tienen un componente mecanorreceptor, un componente termonociceptor y también tienen un componente quimioreceptor. Y aparte de funcionar como receptores de aferencias sensitivas, también son efectores, puesto que en sus terminales liberan la sustancia P, que tiene que ver con la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad y el edema. Por eso, ¿cierto?, también en personas que presentan una injuria celular y una inflamación en algún lugar, presentan estas características de la inflamación, ¿no?, de dolor, de edema, de enrojecimiento, etc. Bien, y por último tenemos el dolor visceral. El dolor visceral, ¿cierto?, a diferencia del dolor somático, no es tan localizado, ¿cierto? Es un dolor, y ahí es cuando se dice que es un dolor vago. Y es por eso que en vez de recibir el nombre de epicrítico, recibe el nombre de un dolor protopático. Y los estímulos dolorosos que provocan dolor, ¿cierto?, visceral, son distintos a los estímulos que provocan el dolor somático. Aquí son la distensión,
como por ejemplo en el cólico intestinal, en donde en el intestino, ¿cierto? Al estar distendido provoca dolor, dolor que es aumentado y agravado, ¿cierto? Por las contracciones mismas de lo que vendría siendo el intestino. También tenemos a la isquemia. Por ejemplo, en aquella musculatura esquelética que es más profunda, ¿cierto? Al tener un bloqueo, que puede ser por una embolia, una placa de ateroma, ¿cierto? Al tener un bloqueo de la. ¿Esto no se ve? Perfecto. Al tener un bloqueo del flujo sanguíneo, puede provocar, ¿cierto?, lo que vendría siendo una claudicación intermitente, que es cuando la musculatura esquelética, por algún esfuerzo, aumenta las necesidades metabólicas, como no llega a una correcta irrigación de oxígeno y de nutrientes, va a ocurrir lo mismo que ocurría en un infarto, por ejemplo, lo mismo que ocurría en una angina de pecho. Va a producirse dolor y por ende el paciente va a tener que dejar este esfuerzo físico, va a tener que detener el paso, le va a doler la pierna y cuando detenga el paso va a dejar de doler. Y ahí teníamos, ¿cierto?, el ejemplo entonces de la claudicación intermitente, de una isquemia, ¿cierto?, de una musculatura esquelética profunda. Y por último tenemos la inflamación. Muchas de las vísceras no duelen, ¿cierto?, cuando están normal, sin ninguna alteración. Y por ejemplo, después tenemos el ejemplo del apéndice, ¿cierto? Que cuando ya se inflama, ¿cierto? Y pasa a ser apendicitis, efectivamente empieza a doler. Bien. Pum. Ahora vamos con el dolor neuropático. El dolor neuropático es de intensidad variable, su evolución suele ser crónica, ¿cierto? Con una duración de meses, años o incluso décadas. Tiene una gran repercusión psicológica, ya veremos por qué, y hay distintas características que ayudan a su diagnóstico. Las características son las siguientes, que suele ser un dolor que es permanente o intermitente, de episodios de variada intensidad y duración, y que tiene refuerzos paroxísticos. Cuando hablamos de un refuerzo paroxístico, nos referimos a que al dolor de base, ¿cierto?, hay periodos de agravamientos. Los periodos paroxísticos tienen como características de que el agravamiento suele ser súbito y tiende a durar por un periodo de tiempo para después desaparecer también de una forma súbita y mantenerse, ¿cierto?, imperceptible hasta que nuevamente aparece este refuerzo paroxístico de forma súbita. Entonces podríamos decir que el paciente está con una gran repercusión psicológica porque siempre está al pendiente o preocupado de que en cualquier momento va a llegar o va a volver este dolor. También, ¿cierto?, el dolor que se percibe en la piel, el dolor neuropático que se percibe en la piel suele ser de carácter urente, cortante, pulsante o transfixiante. Más adelante explicaremos a qué se refiere, ¿cierto?, cada término aquí mencionado. También existe una coexistencia de dolor junto con un déficit para otros tipos de sensibilidad. Por ejemplo, en aquellos pacientes que presentan, ¿cierto?, alguna neuropatía diabética, sienten mucho dolor en los pies o en las pantorrillas, pero para otros tipos de sensibilidad, ¿cierto?, se encuentran disminuidos. También tenemos que la lesión nerviosa puede ser evidente. Por ejemplo, si vemos a un paciente que dice sentir dolor en la región del antebrazo, pero claramente está amputado, estaríamos en presencia, ¿cierto?, de un dolor fantasma. O también puede ser la avulsión de un nervio, que es una lesión traumática en donde el nervio es arrancado o separado de su raíz en la médula espinal o del tejido al que está conectado. Características del dolor neuropático que pueden ayudar a su diagnóstico también, y muy importantes, es que estos no responden ante antiinflamatorios no esteroidales. Esto, ¿cierto?, porque no hay una lesión o una injuria que esté provocando una inflamación, un proceso inflamatorio, por lo cual no tendrían efecto acá. Pero sí algunos psicofármacos que tienen que ver con la recaptación, ¿cierto?, o con la liberación de neurotransmisores.
También, ¿cierto? El uso de antiadrenérgicos, fármacos antiadrenérgicos, puede aliviar el dolor, no así la inyección de catecolaminas que podrían agravarlo. Tenemos también que generalmente cuando tenemos un dolor neuropático pueden existir trastornos tróficos, como por ejemplo aquellos pacientes que tienen el síndrome del túnel carpiano por una comprensión del nervio mediano van a tener atrofia de la musculatura tenar. Y también al dolor neuropático se le suelen acompañar ciertas sensaciones anómalas, como por ejemplo alodinia, hiperalgesia e hiperpatía. Entiéndase alodinia como la provocación de dolor por un estímulo que no debería de ser doloroso. Entiéndase hiperalgesia como la bajada del umbral doloroso. Entonces, ante estímulos dolorosos que deberían provocar un mínimo dolor, provocan un gran dolor. Y entiéndase a la hiperpatía, como a caso contrario de la hiperalgesia, hay un aumento del umbral del dolor. Entonces, nosotros estaría al momento, ¿cierto? Para notar si hay una hiperpatía, provocaríamos un estímulo doloroso que vemos que no tiene repercusión en el paciente, entonces aumentamos el estímulo doloroso de gran intensidad y en el momento en donde llegamos al umbral de dolor que está aumentado, estaríamos provocando de forma súbita un dolor demasiado intenso. Espero haber sido claro con la explicación. Y aquí tenemos un resumen de los diferentes tipos de dolor. Estos cuadros que voy a estar haciendo y que voy a estar publicando también en mi Instagram con un pequeño resumen, es importante que vayan anotándolos, que vayan manejándolos, ¿cierto? Porque va a ayudar, ¿cierto?, al aprendizaje. Y también, en caso de que tengan una libretita, sería bueno ir anotando también los esquemas, las memotecnias, los cuadros, ¿cierto? Para en el momento en donde los necesiten, estando frente al paciente a lo mejor, puedan acudir a estos rápidamente. Bien, aquí vamos con el resumen de los tipos de dolor. Tenemos, ¿cierto? La diferencia entonces que hay que saber manejar, la diferencia entre el dolor somático superficial y el visceral y profundo. Tenemos que en ello, ¿cierto? Predominan distintos tipos de fibra, los límites en el somático son precisos, el dolor es bien localizado, no suele ser referido, perdón, no es referido. Los estímulos generadores son traumatismo, las temperaturas extremas o la inflamación. Y el carácter común de este tipo de dolor es que son agudos y punzantes o quemantes. Y el comienzo y la finalización suelen ser rápidos. Y tenemos que en el visceral o profundo, ¿cierto? Los límites suelen ser imprecisos, está mal localizado, el dolor es referido generalmente a la línea media. Y los estímulos que generan dolor acá son la distensión, la isquemia o la inflamación. Y los dolores que suelen generar suelen ser de carácter urente, vago y tardío. Bien, cuando nosotros tengamos entonces la oportunidad de estar en el hospital frente a un paciente, para aquellos que recién están comenzando con la semiología, vamos a tener que reunir información sobre el dolor para poder precisar la interpretación del dolor y su significado semiológico. Entonces, vamos a tener que tener un método. Nosotros teníamos un profesor que siempre decía que nosotros teníamos que tener un método para todo. Y es verdad, y es bastante útil. Con esto se refería a que es conveniente a que nosotros tengamos que establecer un orden en los aspectos a consultar para no olvidar o omitir alguno de ellos. Generalmente cuando uno no tiene un método, cuando uno no tiene un orden, se le suelen escapar preguntas, se le suelen escapar partes de la semiología del dolor que son muy importantes para el diagnóstico. Es por eso que debemos de tener este método, este orden, para poder realizar todas las consultas necesarias y poder entonces realizar posteriormente una buena interpretación de las distintas características del dolor para poder y tener una buena cabe la redundancia, ¿cierto? Una buena interpretación del dolor y así poder realizar una buena hipótesis diagnóstica. Tenemos una memotecnia que nos la entrega el libro de semiología de Argente, que es bastante útil, que es la Alicia, ¿cierto? Correspondiendo a la inicial de antigüedad, L de localización, I de irradiación, C de carácter, I de intensidad y A de atenuantes o agravantes. También el libro de semiología de Goic
nos menciona, ¿cierto?, que deberíamos también, entre medio de estos, tener en cuenta otras características, como por ejemplo el comienzo y también la conducta del paciente. Y esto los voy a meter entre medio a medida de que los vayamos viendo cada uno. Vamos a partir entonces primero con la antigüedad. La primera consulta que debemos realizarle al paciente es desde hace cuánto presenta el dolor, cuándo comenzó. El paciente nos va a decir que empezó con un dolor hace 2 semanas. Entonces nosotros debemos de entender si estamos presentes, ¿cierto?, ante un dolor agudo o a un dolor crónico. Como el paciente nos respondió que el dolor empezó hace 2 semanas, nosotros vamos a decir que es un dolor agudo, porque el dolor agudo es aquel dolor que se presenta en menos de 4 semanas. Es de duración breve, desde minutos hacia menos de 4 semanas. Generalmente en el dolor agudo son claras las circunstancias desencadenantes y cuando el dolor agudo es intenso puede estar acompañado por fenómenos autonómicos. Entonces, cuando llegue un paciente con un dolor que está iniciado hace menos de 4 semanas y aparte sea un dolor que nosotros veamos que es intenso, puede presentar síntomas como sudoración, intranquilidad, taquicardia, vasoconstricción, hipertensión y midriasis, que son entonces estos fenómenos autonómicos que acompañan al dolor agudo e intenso. Es por eso que también no debemos de confundirlos como síntomas adicionales o acompañantes que pueden llevar a enfocar a cierto diagnóstico, sino que son fenómenos autonómicos que acompañan al dolor agudo. Luego tenemos al dolor crónico, que es aquel que dura más de 4 semanas, ¿cierto? Ya estamos hablando de meses y ya presenta alteraciones psíquicas. Y aquí una buena pregunta. ¿El dolor crónico es causa o consecuencia de estas alteraciones psíquicas? Y por último, el libro de semiología de Argente nos agrega un dolor más, que es el dolor paroxístico, recidivante o no, que como dijimos anteriormente se caracteriza por ser episódico, de comienzo y terminación súbita, y por ejemplo, ¿cierto?, tenemos a la migraña. Como dijimos anteriormente, el dolor paroxístico es muy común de las neuropatías, de las neuralgias, ¿cierto? Pero me gustaría que se quedaran más que nada con la clasificación que entrega el libro de semiología de Goy, que es solamente clasificar entre si el dolor es agudo o es crónico. Bien, ahora vamos con el comienzo. Como dijimos anteriormente, esta parte no estaba en la mnemotecnia, pero es importante tenerla en cuenta porque también orienta mucho al diagnóstico. Orienta mucho a cuál puede ser la causa del dolor. Tenemos que, me gusta más cómo lo clasifica el libro de semiología de Argente, ya que no lo clasifica como súbita o gradual. En cambio, el semiología de Goy lo clasificaba como insidioso, brusco o agudo, y súbito o instantáneo, lo que cierto confunde un poco más para los términos cierto académicos y también para los de la práctica clínica. Es por eso que me gusta más la explicación que tiene semiología de Argente, en donde solamente nos dice que si es súbito deberíamos de pensar en algo vascular como una trombosis o una embolia o la rotura de alguna víscera, como por ejemplo un embarazo ectópico o la perforación de una víscera hueca. Y tenemos también, si es gradual, ya podríamos estar pensando en una inflamación, una lesión degenerativa o un tumor. Bien. Ahora vamos con la localización. Generalmente no lo preguntamos mucho porque el paciente ya empieza, ¿cierto?, el relato para la anamnesis cuando uno le pregunta qué le pasó, empieza diciendo el lugar en donde le duele, pero sería bastante importante también y necesario el pedirle al paciente que él con la punta de su dedo localice el lugar en donde sienta mayor dolor. ¿Por qué? Porque si el paciente es capaz de localizarlo, estaremos hablando de un dolor que es más localizado, ¿cierto? Característico de los dolores somáticos. Pero si el paciente no es capaz de localizarlo, dice, no, es que en realidad me duele como
por toda esta área. Entonces, claro, él estaría hablando de un dolor que es más vago y ahí quizás estaría orientándonos a un dolor que quizás puede ser más profundo, más o quizás más visceral, ¿no? Pero es importante respecto a la localización también tener en cuenta cuáles son las patologías que son más graves, de una evolución más compleja, para empezar a descartarlas desde un principio. Entonces, si el paciente, por ejemplo, alega un dolor torácico, nosotros deberíamos de pensar instantáneamente, lo primero que se nos debería venir en la cabeza es aquel dolor de origen coronario. Por ejemplo, una angina o un infarto agudo al miocardio. Si es de origen aórtico, por ejemplo, un aneurisma disecante de la aorta, un origen esofágico, como la rotura o perforación, ¿cierto? Un origen pleuropulmonar, como puede ser un tromboembolismo pulmonar o un neumotórax, dolor somático, o por descarte, como dijimos anteriormente, un dolor funcional o psicogénico. Bien, es importante entonces que cuando el paciente tenga un dolor torácico pueda hacer el descarte entre estas patologías. Nosotros sabemos que la angina la descartamos, ¿cierto? Si es una angina estable, el paciente referirá que ante el esfuerzo físico aparece este dolor de pecho, ante el reposo desaparece. Si es una angina inestable, sigue en el tiempo. Si es un infarto agudo al miocardio, presenta las mismas características que una angina inestable, pero con una duración mayor a 30 minutos, presenta alteraciones electrocardiográficas. Si el paciente tiene un aneurisma disecante de la aorta, todos aquellos pulsos que podamos encontrar, ¿cierto?, en las arterias radial, en la arteria braquial, en las carótidas, en las inguinales, van a estar todas con pulsos distintos, y esto le agrega un gran valor semiológico para el diagnóstico de un aneurisma disecante de la aorta. En el caso de que sea un neumotórax, por ejemplo, al examen físico también vamos a encontrar distintos signos, y así a futuro también, cuando hablemos de los sistemas, ¿cierto?, del sistema cardiovascular, del sistema pulmonar, del sistema digestivo, estaremos hablando, ¿cierto?, de cuáles son las distintas síntomas y signos, ¿cierto?, que se pueden encontrar en cada una de estas, y así vamos a poder realizar de mejor forma una mayor diferenciación de cuáles son los orígenes del dolor torácico. Hablé caleta. Bien, para dolor abdominal lo veremos más adelante también en alguna clase destinada a síntomas y signos digestivos, síntomas y signos abdominales. Solo hay que tener en cuenta que el dolor abdominal puede ser un dolor visceral o un dolor parietal, siendo el visceral, ¿cierto?, adquirir producido en las vísceras a profundidad, y el parietal originado en estructuras más superficiales. Cada una con características distintas que pueden ir leyendo. Aquí están anotaditas y bien punteadas. Y eso. Ahora vamos con la irradiación. Muy importante de consultar siempre. Un dolor puede quedar circunscrito, ¿cierto?, a su punto de origen, o extenderse a regiones distantes. Eso es lo que llamamos irradiación. La irradiación siempre debe considerarse como una pista muy valiosa. Por ejemplo, les voy a hablar de un paciente coronario. Vamos a hacer como que estamos entrevistando a un paciente coronario. A un paciente coronario que tenga un infarto agudo al miocardio. Nosotros empezamos a preguntarle al paciente: oiga, don Carlos, ¿usted hace cuánto le tiene el dolor? No, el dolor hace 1 hora que lo tengo. Ah, le decimos nosotros, hace 1 hora que tiene el dolor. ¿Cómo comenzó el dolor? El paciente va a decir que el dolor empezó de una forma súbita. Empezó de la nada, así de repente, de un viaje. Al tiro alcanzó una intensidad más o menos alta. Ya decimos nosotros. Luego partimos por la localización. Como lo que le duele a él es una víscera, es un órgano, ¿cierto?, en profundidad, no va a ser un dolor localizado. Nosotros, al decirle que él con la punta del dedo nos selecciona el lugar donde más le duele, no va a poder hacerlo. Va a decir que le duele en toda el área del pecho. Ya. Luego vamos a preguntar por la irradiación. Los pacientes que generalmente tienen un síndrome coronario agudo refieren que el dolor se irradia. Aquí tengo una fotito, pero se irradia, ¿cierto?, hacia el hombro izquierdo, se irradia hacia el borde medial de la extremidad superior,
¿cierto? Izquierda, y también algunos pacientes mencionan, ¿cierto?, que el dolor incluso se puede sentir en los molares, ¿cierto? Y esta parte es bien interesante. Hay algunos pacientes que tienen un síndrome coronario agudo que no refieren a un dolor precordial, sino que refieren que el único dolor que sienten es en la muela. Pero después, ¿cierto? Vamos a ver, ¿cierto?, que también para la semiología del dolor se preguntan los agravantes y los atenuantes, que en el caso de este paciente, por ejemplo, que tenga un dolor en la pura muela y tenga un síndrome coronario agudo, los agravantes y los atenuantes nos van a poder ayudar a la hipótesis diagnóstica de un síndrome coronario agudo. Como dije anteriormente, una pista, le acabo de dar un buen ejemplo ahí de un paciente coronario, pero también tenemos pacientes, por ejemplo, que presentan una pancreatitis aguda, en donde el dolor, ¿cierto?, va a llamar la atención para el paciente, que se produce, ¿cierto?, en el epigastrio. Ahí es donde se localiza con fuerza el dolor. Pero este se puede irradiar hacia el dorso. Como generalmente ahí lo refieren como una punzada, como que una lanza le estuviera atravesando de un lado a otro. Luego tenemos la ciática. Nosotros ya sabemos que la ciática se produce por la comprensión de la quinta raíz nerviosa, ¿cierto?, de la médula, ¿cierto?, que sale, se comprime y provoca un dolor que, como sale aquí al ladito, viaja por el lado posterolateral, inicia en la región lumbar, se irradia, ¿cierto?, por el lado posterolateral del muslo para posteriormente llegar por el dorso del pie hacia los 3 primeros dedos. Y por último tenemos el dolor de la colecistitis aguda, también es en el epigastrio, pero se irradia hacia el dorso en hemicinturón por el lado derecho. Ojo, no hay que confundir irradiación con dolores desplazados. Hay dolores que empiezan en una parte y luego se mueven, migran, pero no se irradian. En la irradiación el dolor se extiende, pero no se desplaza. Un ejemplo, por ejemplo, de un dolor desplazado es el dolor de la apendicitis. Cuando el apéndice se empieza a inflamar, se suele sentir en cierta parte del abdomen y posteriormente se va a ir moviendo hacia la fosa ilíaca derecha y posteriormente, ¿cierto?, cuando se produce ya la peritonitis, ya es un dolor más generalizado, ¿no? Y bien, ahora vamos con el carácter. Bien, entonces nosotros tenemos a nuestro paciente, le empezamos a preguntar sobre la antigüedad del dolor, sobre la localización del dolor, sobre la irradiación del dolor, y ahora le vamos a preguntar el carácter. Don Juan, si usted me tuviera que describir este dolor, ¿cómo sería este dolor? Nosotros siempre tenemos que realizar preguntas abiertas, eso lo vamos a ver en la clase de anamnesis próxima. Cuando nosotros hacemos preguntas al paciente sobre todo en general, siempre son preguntas abiertas. El paciente puede que nos diga, es como si me apretaran. Entonces ahí estaríamos ante un dolor constrictivo u opresivo, que es muy característico de los pacientes que están con un síndrome coronario agudo. Como el ejemplo anterior del infarto. No solamente entonces sería un dolor, ¿cierto?, agudo, súbito, localizado en el pecho, sino que también es como si alguien se sentara encima mío, diría don Juan. Es por eso que lo tengo subrayado, destacado en rojo. Generalmente lo que veremos en la clínica van a ser pacientes coronarios, ¿cierto? Es como la patología más común. Pero también tenemos que tener en cuenta otros que son bien comunes, como el cólico, ¿cierto?, como el lancinante o empuntada, el urento quemante, el fulgurante, que es aquel dolor que se utiliza, ¿cierto?, para describir neuralgias, ¿cierto?, neuropatías. Y también tenemos desgarrante, ¿cierto?, que suele verse mucho en los desgarres musculares. Hay otros que no se ven muchos, que no los tengo aquí con la letra más, y tampoco se usan mucho en clínica. Pero generalmente, ¿cierto?, los voy a describir aquí porque nunca falta que hay algún doctor que estudió ahí de otra literatura y que los tiene ahí integrados y que espera que ustedes también los entiendan. Antes de describirlos, sí, me gustaría hablarles del dolor cólico. ¿Por qué? ¿Por qué hablarles del dolor cólico? Porque el dolor cólico siempre es mal descrito. Yo siempre he visto
siempre me ha tocado ver que algún compañero mío o alguien, ¿cierto?, que va un poco más arriba, cuando al paciente le quiere ayudar, ¿cierto? Porque el paciente no siempre va a poder saber describir su dolor, entonces ahí vamos a tener que hacer preguntas más directas. ¿Es su dolor como si alguien estuviera encima suyo? ¿Es su dolor como si le atravesara una lanza? ¿Es su dolor como cuando usted se pega con el codo y siente esa corriente de electricidad? ¿Es su dolor cólico? Y aquí me gusta porque cuando hablan de cólico, hacen como con la manito. Hacen como que estrujaran algo con la manito. Y no, pues no puede decirle así a un paciente porque él no va a entender. Él va a ver que tú haces una seña con la mano y claro, pero no. El dolor cólico, y les traigo aquí textual la descripción de semiología de Goik, es un dolor abdominal de tipo ondulante que comienza lentamente y aumentando progresivamente de intensidad hasta alcanzar un máximo, para decrecer paulatinamente, atenuándose o desapareciendo por completo, para reaparecer después de algunos segundos o minutos. Entonces, claro, cuando ahora, espero que cuando vean a un paciente en la clínica y le quieran decir, es su dolor como que le estuvieran un retorcijón y le hacen con la manito, no, pues, no es así. Es un dolor, ¿cierto?, que aumenta lentamente, que llega hasta un máximo, luego se detiene y luego de unos minutos, segundos, vuelve a reaparecer. Un dolor ondulante. Así es como deben describirlo. Y aquí tenemos distintos caracteres del dolor y algunos ejemplos de cada uno. Para que cuando ustedes estén en la clínica y les digan, hoy siento un dolor como que me estuvieran... un dolor, por ejemplo, a ver, uno bueno... El típico opresivo. Es como si se sentaran encima mío, como que tuviera un elefante encima. El ejemplo entonces sería una angina de pecho o un infarto de miocardio. Si es urente o quemante, puede ser un herpes zóster, una úlcera gastroduodenal. Si es lacinante o puntada, puede ser un dolor pleural. Por ejemplo, los pacientes que tienen pleuritis, ¿cierto?, sienten un dolor en puntada en el costado del tórax, que es agravado con la tos, ¿cierto?, o con los movimientos respiratorios profundos. Y así tenemos otro ejemplo. Se me había olvidado, y me gustaría describir, ¿cierto?, la definición de cada tipo de dolor. Lacinante o empuntada es como si el dolor lo provocara una lanza clavada, como el pinchazo, ¿cierto?, que les dije anteriormente en el lado el lado costado del tórax, característico de las pleuritis. Tenemos urente o quemante, que es como que quemara, ¿cierto? También tenemos constrictivo u opresivo, como si apretara, ¿cierto? Un apretón en la región del esternal característica de la angina de pecho. Transfixiante, si atravesara de lado a lado. Sordo, si es de escasa intensidad, pero es molesto y prolongado. Hablamos de exquisito si es instantáneo y agudo. Fulgurante si es en llamarada o un golpe de electricidad. Desgarrante si es la sensación de que algo se rompe. Terebrante o taladrante, ¿cierto?, si es un dolor que es intermitente y rapidito, como un taladro. Pulsátil ya no se usa mucho. Pulsátil generalmente se utiliza más como un síntoma asociado, ¿cierto?, y que se le llama pulsaciones, ¿cierto? Un paciente que presenta pulsaciones puede ser, por ejemplo, un paciente con una insuficiencia cardíaca que tiene una hipertrofia en el corazón, por ende el corazón late más fuerte y produce pulsaciones. Ahí es cuando hablamos, es como un síntoma que tiene una semiología para preguntar, ¿cierto?, distinta. Tenemos el dolor cólico, ¿cierto?, el retorcijón, y el gravitativo, que es de peso, muy parecido al opresivo, por eso igual tampoco ya se usa mucho. Bien, ahora vamos con la intensidad, también muy importante. Tenemos que recordar, sí, que hay pacientes que tienen personalidades histéricas, pacientes que ante un mínimo dolor te van a referir un 9 en la escala visual analógica. También hay sujetos que son hiposensibles, como los típicos abuelitos que para que vayan a la clínica tienen que sentir un dolor 9 de 10.
Una herramienta que se utiliza muy común en clínica es esta, la escala visual analógica. Aquí nosotros, ¿cierto? Tenemos una gradación del 0 al 10 para poder, ¿cierto? Referir dolores no leves, leves, moderados, severos e insoportables. Nosotros tenemos que decirle al paciente, debemos de preguntarle y de una forma correcta. Tenemos que decirle que nos evalúe su dolor del 0 al 10 teniendo en cuenta que 0 es no sentir dolor y 10 es el dolor más fuerte que puedan imaginar o más fuerte que hayan vivido. Y ahí es cuando el paciente va a decir, si 0 es no dolor y 10 es el dolor más grande que he experimentado, entonces yo creo que tengo un 5 de dolor. Claro. Debemos de recordar que nosotros, ¿cierto? Debemos de estar pendientes de las conductas también que presenta el paciente. Un paciente que llega con una intensidad alta de dolor, nosotros recordemos que va a presentar las manifestaciones autonómicas, manifestaciones físicas y psíquicas, como por ejemplo la aceleración de pulso, de la frecuencia respiratoria, va a presentar palidez o rubicundez en la piel, va a tener transpiración fría, aumento de la presión arterial, midrasis, ansiedad o depresión, inquietud, también va a tener rabia, llanto o alguna otra emoción. También en el relato, nosotros tenemos que ir corroborando que la intensidad es como la describe. Si él nos dice que él presenta una intensidad de 9, pero nosotros al preguntarle sobre sus hábitos de sueño nos dice que él puede dormir bien, qué pasa con los medicamentos, entonces quizás no es tan grave o severo como el paciente refiere. El dolor que impide el sueño y que no pasa con medicamentos suele ser muy intenso. Bien, también aparte, ¿cierto? De ver los hábitos del sueño, también sería importante recobrar. Ay, ¿por qué soy disléxico ahora? Corroborar, ¿cierto? De cómo afecta la vida diaria. Esa es una buena pregunta para caracterizar la intensidad del dolor. Y por último, vamos con la última, ¿cierto? Letra de la memotecnia de Alicia, ¿cierto? Que sería la A, que son los agravantes o atenuantes. También son una muy buena pista. El contexto en el que se inicia el dolor o en el que se alivia puede ayudar al diagnóstico. Tenemos que el paciente, ¿cierto? Al preguntarle de forma abierta, ¿hay algo que usted le agrave su dolor? ¿Hay algo que usted le atenúe su dolor? Él nos puede dar, ¿cierto? Algunas pistas, nos va a decir que, por ejemplo, después de las comidas se agrava el dolor o se alivia el dolor, al hacer esfuerzo físico el dolor se agrava, al reposo se alivia, muy característico de los pacientes coronarios. Y es por eso que si el paciente no es capaz de referirnos o nos dice no sé nada, nosotros tengamos que preguntarle de forma dirigida. Entonces, si nosotros le preguntamos al paciente, oiga, ¿usted presenta algo que agrave su enfermedad o algo que le alivie? Él les diga, no sé, ustedes le digan, ¿y usted ha notado que después de realizar esfuerzo físico el dolor aumente? El paciente les va a decir, sí, sabe que después de caminar unos tantos metros, como que me canso, siento una sensación de ahogo, me duele el pecho. Entonces ahí nosotros tenemos que ir viendo, ¿cierto? Y sería importante, bueno, que anotaran todas estos contextos, ¿cierto? Para que fueran preguntándolo en caso de que el paciente no lo refiera, y así esto también les va a ayudar y va a ser una pista para poder entonces realizar una buena hipótesis diagnóstica. Recordemos, por ejemplo, que aquellos pacientes que tienen úlceras duodenales, después de las comidas, presentan un alivio del dolor. Entonces, si tenemos un paciente que refiere esto y aparte otras características de la úlcera duodenal, nos puede, ¿cierto?, ayudar a poder irnos por ese lado para el diagnóstico. Las posiciones, el reposo, el esfuerzo físico, muy característico de preguntar para pacientes que tienen alguna síndrome coronario agudo. Pacientes con angina de pecho, ante el esfuerzo físico va a aumentar el dolor, ante el reposo va a disminuir.
y ante posiciones como el estar agachados van a sentir una sensación de disnea. Eh, las comidas copiosas, ¿cierto? También agravan algunos tipos de dolor y provocan, por ejemplo, el reflujo gastroesofágico, que ante el reposo, ¿cierto? Al estar acostados en la noche, ¿cierto? Tiende a haber una regurgitación. Las emociones, las comidas copiosas, el exceso de alimentos, el alcohol, la tos, la inspiración profunda también son importantes de preguntar. La tos y la inspiración profunda, ¿cierto? Agravan las pleuritis. Bueno, ahí tenían algunos ejemplos que di. Bien, y como consideración final, debemos de entender que debemos de tener un método, debemos de tener un orden. Para realizar el agotamiento del síntoma debemos tener este orden y sirve mucho el que les di hace un poco, ¿cierto? Empezar, tal cual como la memotecnia, empezar por la antigüedad, por la localización, por la irradiación, por el carácter, por la intensidad del dolor y, ¿cierto?, por los agravantes o atenuantes. Sería bueno que tuvieran y que siguieran, ¿cierto?, ese método para que no omitieran y no olvidaran, ¿cierto?, alguno de estos de estas características que debemos de tener en cuenta al momento de agotar el síntoma. Y por último, ¿cierto? Sería importante y bueno que guardaran, ¿cierto?, esta escala visual del dolor, que recordaran cómo preguntarla, que recordaran también algunas características que les he dado, por ejemplo, de los pacientes coronarios, dónde se les suele localizar, irradiar, la intensidad que suelen presentar, el carácter que suelen tener también, para que también desde ahora ya, cuando tengan un paciente que les refiera estos caracteres, estas irradiaciones y estas localizaciones, puedan de forma inmediata ya pensar en un paciente que pueda tener algo orientado, ¿cierto?, a algo más coronario. Y eso. Me gustaría entonces también que anotaran los cuadros, los esquemas, ahora de último, ¿cierto?, los agravantes o los aliviantes, ¿cierto?, que podrían ir preguntando. Su dolor se agrava o se alivia ante el reposo, se agrava o se alivia ante el esfuerzo físico, se agrava o se alivia después de las comidas, después de la tos y así. Así que eso. Con esto concluye la primera parte de la clase de manifestaciones comunes de los síntomas y signos en la clínica. Para la siguiente clase voy a prepararle algo bien completo relacionado al síntoma y signo de la fiebre. Así que eso. Se despide el tío Medical Poste.